Mis amados hermanos, muy buenas tardes, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Mis amados, hoy es 17 de agosto del 2024 y al Señor le damos gloria por permitirnos estar reunidos en torno a su palabra. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Muy bendecidos y agradecidos con el Señor por permitirnos una semana más, ¿verdad?, estar reunidos en torno a su palabra. Hemos cantado al Señor, hemos orado a su nombre, ¿verdad? Y estamos pues preparados ya espiritualmente, ¿verdad?, para recibir el alimento espiritual a través de su palabra. Recuerde que nosotros estamos estudiando todos los sábados el Evangelio de Juan, nuestro estudio Yo creo en el Hijo, ¿verdad? Donde estamos viendo capítulo a capítulo, versículo a versículo, el Evangelio de Juan. La semana pasada, ¿verdad?, no hubo transmisión, pero sí hubo estudio. Por eso siempre le recomendamos a usted, mi amado, mi amada, que nos esté escuchando, que si usted quiere escuchar este estudio de manera presencial, pues escríbanos, comuníquese con nosotros para que nos pueda acompañar de manera presencial. Le damos gracias a nuestro hermano Eduardo Soriano, que fue nuestro expositor la semana pasada, ¿verdad? Y estuvimos mirando el capítulo 8, ¿verdad? Y estamos estudiando los versículos 12 al 20 de el Evangelio de Juan. Entonces, en lo que usted lo busca, saca sus materiales. Permítame compartir nuestras ligas. Y en lo que hacemos esto, pues recordarles, ¿verdad?, que nosotros estamos transmitiendo en vivo, ¿verdad?, desde Facebook, y más tarde usted va a poder ver esto a través de YouTube sin costo alguno, ¿verdad? Usted lo puede ver, lo puede compartir. Esta es una herramienta también, pues, de evangelismo, ¿verdad? Es una herramienta también de discipulado, a través del cual, pues, somos nosotros edificados en la palabra de nuestro Señor. Recuerde también que no solamente los sábados nosotros estamos compartiendo palabra del Señor, sino usted recibe de lunes a domingo el plan de lectura McChain, donde estamos leyendo el Antiguo Testamento una vez, el Nuevo Testamento y los Salmos 2 veces, y lunes, martes, jueves y viernes usted está recibiendo nuestros audiolibros, donde estamos escuchando Si os mordéis y os coméis, acerca de la resolución de conflictos en el cuerpo de Cristo. Estamos escuchando los martes Principio regulador del culto cristiano, donde estamos viendo cuál es la esencia, ¿verdad?, correcta de adorar, cómo debe realizarse el culto cristiano. Nosotros escuchamos el jueves Cristo en el tabernáculo, hablando acerca de la esencia, ¿verdad?, del mensaje de Cristo a través del tabernáculo. Y escuchamos el viernes, ¿verdad?, acerca de nuestros mensajes, acerca de el Evangelio de la prosperidad, ¿verdad?, donde estamos pues presentando defensa del Evangelio frente a este mensaje que está circulando por todas partes. Y pues bueno, le damos gracias al Señor por permitirnos estar pues nuevamente conectados, ¿verdad?, estar preparándonos para este estudio. ¿A qué horas es nuestro estudio los sábados? Recuérdenme, por favor. A las 6. ¿Verdad? Y pues siempre tenemos este delay, ¿verdad? Siempre empezamos un poquito tarde, ¿verdad? Sea por la lluvia, sea por el tránsito, sea por cualquier cosa, estamos empezando un poquito tarde, así que hoy usted me va a tener un poquito de paciencia, ¿verdad? Porque vamos a retomar nuestro estudio desde donde lo dejamos, ¿verdad? Y vamos a repasar algunas cosas. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 2 al 20, le doy lectura y nos ponemos en oración para escuchar la palabra de nuestro Dios. La Escritura dice lo siguiente: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quiere acompañarme? Versículo 13. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Versículo 14. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí.
Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Incline su rostro, vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque nos permites acercarnos, Señor, a tu trono, que es la palabra tuya, la palabra revelada, inspirada, que está, Señor, aquí en las Sagradas Escrituras. Gracias porque nos permites acercarnos a ella, leerla con libertad, leerla en nuestro idioma, meditar en ella, Señor, reunirnos para poder estudiarla con libertad. Gracias, Señor, por este estudio bíblico. Gracias por este culto que realizamos. Gracias, Señor, por este hogar que abre sus puertas para disponernos a estudiar tu palabra. Y por cada corazón, Señor, aquí reunido. Señor, que nuestras mentes y nuestros corazones estén, Señor, unidos y estén despiertos, sensibilizados por tu Espíritu Santo para poder, Señor, apreciar lo que tú tienes que decirnos a través de tu palabra, para que podamos entenderlo, Señor, y sobre todo, que tu Espíritu Santo nos capacite para poder, Señor, obrar en consecuencia. Señor, ilumina nuestras mentes y corazón para poder, Señor, glorificarte como tú eres digno de recibirlo. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, jefe y cabeza de la iglesia, y en su nombre oramos y decimos, amén. Amén. Muy bien, pues le damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Eduardo Soriano, que la semana pasada, ¿verdad? Pues estuvo exponiendo, ¿verdad? Este pasaje de Juan capítulo 8, versículo 12. No voy a profundizar demasiado, solamente pues vamos a mirar algunas cosas más acerca de este pasaje. Esperemos pues poder avanzar hasta el versículo 20. Pero estamos entrando ya en un pasaje que nos lleva a conocer la identidad del Señor. Mis amados, la Biblia tiene mucho que decir acerca del contraste de la luz y la oscuridad, que son mucho más que realidades físicas o metafísicas. La revelación bíblica inicia en el Génesis hablándonos de Dios como el dador de luz. De la misma manera, también la revelación bíblica culmina mostrándonos la gloria de Dios que lo ilumina todo. En la eternidad pasada y en la eternidad futura podemos ver, ¿verdad?, que Dios es luz y no hay tinieblas en él. Sin embargo, en la realidad paradójica es que como resultado del pecado en este mundo caído, vivimos en un mundo oscuro. La mente del hombre, la voluntad del hombre, las conductas y palabras de los hombres están sumidos en profunda y densa oscuridad espiritual. Por naturaleza, todos los seres humanos estamos espiritualmente ciegos. No podemos percibir la luz que viene de Dios. No hay forma humana para corregir esta ceguera espiritual. No existe educación suficiente, universidad, curso suficiente, ni filosofía humana tan eficaz para corregir este mal de la ceguera espiritual. Esto quizás lo veremos nuevamente más adelante cuando lleguemos al capítulo 9. Para intentar entenderlo de cierto modo, teológicamente hablando, podemos decir que el Padre es el dador y el creador de la luz. Dios dijo, hágase la luz. No solamente en un aspecto físico o metafísico, sino también en un aspecto espiritual. El Hijo de Dios es la luz de la que estaremos hablando en esta sesión. Y el Espíritu Santo, la tercera y bendita persona de la Trinidad, pues es la persona y el agente necesario para poder nosotros apreciar esa luz. Es el Espíritu Santo el que nos ilumina, valga la redundancia del concepto, el que capacita nuestra mente para poder entender y a percibir la luz de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos capacita para poder vivir en la luz. Es el Espíritu Santo por medio de la regeneración y la santificación, conceptos de los cuales ya hemos hablado en este estudio, el que nos da nuevos ojos.
ojos espirituales, capacitados para poder apreciar y poder ver con claridad las cosas que son reales a la luz de la eternidad. La realidad, mis amados, es que la humanidad sin Dios está en tinieblas, está a oscuras. Toda la humanidad está tropezando, dando traspiés por la vida. Y la luz del Evangelio, la luz de Cristo, la luz de la palabra de Dios ha venido a este mundo. Se les comparte a la humanidad. Pero la humanidad, a pesar de que está tropezándose, a pesar de que está dando traspiés y no ve claro hacia el futuro, hacia el horizonte, ¿aprecia la luz que se le está ofreciendo? No. Uno cuando está, ¿verdad?, batallando en tinieblas en casa, pues uno agradece cualquier luz que se le proporcione. ¿Por qué? Porque nos da la seguridad de poder caminar correctamente, de no ser heridos o tropezar. Pero curiosamente, la humanidad caída, cuando se le ofrece la luz de Cristo, la luz que muestra la senda, la rechazan. Rechazan esa luz, prefieren vivir en tinieblas. Porque, como dice el texto de Juan capítulo 3, la condenación es que los hombres amaron más. ¿Qué cosa? ¿Por qué las amaron más? Porque sus obras eran malas. Y porque nadie viene a la luz para que sus obras no sean, ¿qué cosa? Reprendidas. No quieren ser expuestos a la luz de Dios, porque saben que son moral y espiritualmente responsables delante de un Dios que es 3 veces santo. Mi amado, mi amada, usted que está aquí reunido y usted que escucha este mensaje, si usted reconoce que su vida, su alma, su mente, su corazón están en tinieblas, si usted está atravesando en este momento una senda oscura de su vida y no sabe a dónde ir o ha tropezado, la invitación a la luz de este mensaje es que usted venga a Cristo, acérquese a la luz, deje que la luz guíe su vida. Amén. Y bueno, pues vamos a situarnos un poquito en contexto. Quiero avanzar, ¿verdad?, en esta sesión del día de hoy. Ya mi hermano ha hablado un poco al respecto. Quisiera rápidamente ir al versículo 12. Léalo conmigo, por favor, dice el texto. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hasta ahí, quédese conmigo un momento. Para poder nuevamente, pues, entrar en materia y poder extendernos hasta el versículo 20, lo principal, ¿verdad?, de esta declaración que nos va a mostrar hay un gran tesoro aquí, una veta madre de oro espiritual que vamos a intentar pues sacar un poco de aquí. Nos quedaría más tiempo, pero vamos a intentar acercarnos un poco más, complementar con lo que ya mi hermano mencionó la semana pasada. Y lo primero que tenemos que hacer de este pasaje que vamos a estar meditando del 12 al 20 es examinar, como siempre lo hemos hecho, qué es lo que necesitamos hacer para poder entender un pasaje. Clase, Rosy, ¿qué tenemos que hacer para poder entender un pasaje? ¿Situarnos en qué? Del tiempo y las personas. Ok, ¿y eso cómo se llama? Contexto. Contexto, ¿verdad? Nosotros tenemos que situarnos en el contexto. Esto es una regla básica de interpretación hermenéutica, o sea, pues prácticamente es como si usted va a cocinar y pues usted no enciende la estufa, pues no se va a calentar eso, ¿verdad? No va a funcionar. Si usted no le pone ajito, no le pone salecita, ¿verdad? Si usted no tiene los elementos ahí necesarios para que se pueda realizar la cocción, pues no va a producirse el efecto necesario, ¿verdad? El contexto. Y el contexto, pues estamos hablando de, ¿verdad?, la ubicación. ¿Dónde estamos ubicados? Cuando usted piensa en contexto, ¿verdad?, usted tiene que pensar, por ejemplo, en bienes raíces. Cuando usted va a comprar, yo sé que usted tiene 6 casas, ¿verdad? Cuando usted va a comprar una casa, un departamento, usted quiere ir a rentar algo, ¿verdad? Pues usted piensa en qué cosa, en bienes raíces, en lo que piensa usted. Ubicación. Ubicación. Entonces, para poder entender correctamente y hacer una interpretación correcta de un texto, pues tenemos que entender el contexto. Y el contexto es ubicación. ¿Dónde se encuentra? Entonces, para poder entender un versículo, yo tengo que leer,
y no lo entiendo, pues tengo que ver el versículo antes y el versículo después, ¿verdad? Y ahí pues podemos sacar algo más de información al respecto. Y si leo un versículo atrás y un versículo adelante y no entiendo, ¿qué es lo que tengo que hacer, mi hermana? Puede ser el contexto. ¿Cuál sería el contexto de eso? Si ya leí el de atrás y el de adelante, ¿qué es lo que más tengo que hacer? Puedes ir más atrás. Más atrás, ¿qué sería con más contexto? El capítulo, ¿verdad? Exacto, muy bien. Entonces tendríamos que ir, ¿verdad? A leer el capítulo, ¿verdad? El capítulo completo, ¿verdad? Y de ahí, pues, evidentemente nos llevaría a una mirada un poco más general, ¿verdad? Quizás si el capítulo no lo entendemos, pues tendríamos que leer el capítulo anterior y el capítulo posterior. O el libro ya de Perdis, ¿verdad? Pero bueno, en esencia, para poder entender correctamente lo que estamos nosotros hablando aquí, ¿verdad? En este versículo 12, pues tenemos que ir al contexto. Y el contexto de este versículo, si usted observa con atención, mencionamos que el relato anterior, ¿verdad? Donde vamos a ver esta controversia acerca de la mujer sorprendida en adulterio que encontramos del versículo 1 al versículo 11, mencionábamos que los eruditos, los expertos bíblicos, tienen ahí una controversia al respecto y ellos dicen que probablemente este capítulo, este pasaje del 8, del 1 al 12, al 11, perdón, está en el lugar en el que no debe estar. No están negando su autenticidad, sino sencillamente este relato está en el lugar en el que no debe estar. Entonces, si nosotros analizamos detenidamente este versículo 12, nos introduce con una expresión que nos da una pista para poder empezar. ¿Cuál es la primera expresión que introduce el versículo 12? Otra vez. Otra vez. Otra vez, ¿verdad? Entonces, y dice, les habló. Entonces, podemos percibir por estas pistas, ¿verdad?, que el texto nos ofrece, que el Señor Jesús estaba dirigiendo a una audiencia de más de una persona. Si entonces reconocemos que el capítulo 8, versículo del 1 al 11, no corresponde a este lugar geográfico, entonces tenemos que irnos un poco más atrás, ¿verdad? Quizás tendríamos que irnos al capítulo 7, del 32 al 52, que ya estuvimos examinando en semanas anteriores, ¿verdad? La controversia de Jesús, de él como el dador del agua de vida, en el contexto de la fiesta de los tabernáculos. ¿Te acuerdas que hablamos de esto, verdad? Que lo estuvimos viendo con detenimiento y la división que él produjo, ¿verdad? Entre la gente. Y él se dirigió a una multitud, ¿se acuerda usted? ¿Sí? Sí. Si usted tiene hoy espíritu de sueño, le voy a pedir a su hermano o a su hermana de un lado la comisión bíblica y espiritual, ¿verdad? Del pellizco santo, ¿verdad? Ya cuando que escuche que alguien está roncando es porque voy por buen camino, ¿verdad? Muy bien. Entonces nos situamos en un contexto en el cual pues el Señor Jesús se estaba dirigiendo, ¿verdad?, a una audiencia hostil, recuerda usted, ¿verdad? Personas que pues no creían, ¿verdad?, en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces podemos entonces concatenar la primera declaración de este versículo 12, otra vez les habló. O sea, nuevamente se volvió a dirigir a esta audiencia hostil con un mensaje que es el que nosotros vamos a estar viendo el día de hoy, ¿ok? Ahora, ese es el contexto inmediato de la conversación. ¿En qué conversación se está situando? Pero también mencionaba algo Rosy. ¿Qué más podemos ver del contexto? Mencionabas algo también. De las personas con las que estaba. Las personas, ya mencionamos que era una audiencia hostil, ¿verdad? De las personas, las autoridades religiosas. Pero ¿qué más podemos ver también en el contexto? El tiempo, que también está dispuesto aquí, ¿verdad? También, ¿qué más? Estaba en el templo. Ah, exactamente, ¿verdad? Estaba en qué lugar se encontraba. Y para esto, ¿verdad? Pues nosotros vamos a ver el versículo 20. Acompáñenme, por favor, porque estamos leyendo el 12, ¿verdad? Entonces, ¿dónde vamos a encontrar en qué lugar está hablando? Pues en el versículo 20, ¿verdad? Y el versículo 20 nos da el lugar geográfico donde el Señor Jesús está diciendo esto. Y dice, estas palabras habló Jesús, ¿dónde? En el lugar de las ofrendas. En el lugar de las ofrendas. Y uno dice, pues sí, el lugar de las ofrendas, ajá. ¿Y dónde está el lugar de las ofrendas? ¿Qué dice el texto? Enseñando en el templo. Estaba en el templo, ¿verdad?
Los eruditos también nos comentan que el lugar de las ofrendas estaba también conocido en el patio de las mujeres, ¿verdad? El lugar donde, pues, acuérdese usted que eran separadas las audiencias femeninas y masculinas, pero en ese lugar pues había estos receptáculos donde pues el pueblo depositaba estas ofrendas y cada uno de estos lugares tenía una causa particular. Esto nada más pues una pequeña nota cultural, ¿verdad? Entonces ya tenemos el contexto, a qué audiencia se estaba dirigiendo, por eso vamos a entender pues la forma un poco hostil en la que el Señor Jesucristo va a hablar a esta audiencia. Y segundo, vamos a ver también en el contexto en qué situación estaba. ¿Estaba dónde? En el templo, ¿verdad? Estaba en el templo. Muy bien, entonces teniendo esto en perspectiva, ya podemos entender un poquito más de qué estamos hablando. Dijimos que la audiencia hostil del contexto anterior, del pasaje anterior, se suscitó en la fiesta ¿de qué? De los tabernáculos, ¿verdad? La culminación de esta fiesta, ¿verdad? En el día séptimo, ¿verdad? También llevaba una celebración que involucraba, pues, un ejercicio con agua. Por eso también el Señor Jesús va a hablar acerca de los ríos de agua viva, pero también iba a implicar un elemento de luz, ¿verdad? Donde la declaración de nuestro Señor Jesucristo iba a tener completa coherencia. ¿Hasta aquí dudas, preguntas, clase? No. La ceguera se contagia. La ceguera se contagia, la ceguera espiritual, pues no es tanto que se contagie, sino más bien que la gente ya nace con esa condición, ¿verdad? Pero sí es una situación espiritual. Muy bien, entonces vamos a observar la declaración. La declaración que el Señor va a emitir aquí es muy importante. La declaración yo soy. Esta forma parte de la segunda de las 7 declaraciones de Juan en el Evangelio. El Evangelio de Juan es el que va a contener 7 declaraciones, los famosos 7 yo soy de Jesús. Esta es la segunda de estas 7 declaraciones. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Estas declaraciones yo soy, no voy a ahondar demasiado en esto, ¿verdad? Son declaraciones poderosísimas que emulaban, ¿verdad?, su identificación con Dios. Este yo soy que nosotros encontramos, ¿verdad?, en Éxodo capítulo 3, la revelación de Dios hacia Moisés. Yo soy el que soy, hablando de su eternidad como Dios. Y al decir Jesús yo soy, estaba diciendo palabras mayúsculas. Pero estas declaraciones iban encadenadas a ilustraciones sumamente importantes, ilustraciones que tienen que ver con la identidad de la naturaleza y la obra de Cristo. Él va a decir, yo soy, ¿qué cosa? La luz del mundo. ¿Te das cuenta cómo se encadena su naturaleza como Dios y su obra como Salvador? Él es, ¿qué cosa? La luz del mundo. Muy bien. Vamos a observar rápidamente a qué se refiere con ser la luz. ¿Está conmigo? Sí. ¿Ya se aburrió? No. Estamos empezando. Sí. La luz. ¿A qué se refiere con la luz? Bueno, la luz es una metáfora. ¿Alguien me quiere decir qué es una metáfora? Una representación. Una representación. ¿Qué más? Sí, es un ejemplo, como un ejemplo. Pues es un dibujito, ¿verdad? Es un concepto, es una ilustración, ¿verdad? Que tiene una carga significante, ¿verdad? Una carga de significado. Él está ilustrando la característica de la luz. La luz se combina como metáfora porque el propósito de la luz es clarificar, contrastar. Como dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 5, uno no enciende una luz para meterla debajo de un cajón, ¿verdad? ¿Para qué uno enciende una luz? Para ver el camino. Pues para poder ver con claridad y distinguir las cosas, ¿sí o no? Entonces, esta luz, esta metáfora de luz, tiene que ver con la distinción de la verdad de la mentira, la separación con la oscuridad. La luz de Dios es la verdad. La luz nos muestra la importancia de la santidad y manifiesta contraste con la oscuridad de las mentiras y el pecado. La luz manifiesta el contraste entre la luz y la oscuridad, un tema común en las Escrituras. Juan va a concentrarse mucho en el tema del contraste.
Estos contrastes los vamos a ver ampliamente. La luz tiene que ver también con lo intelectual. La luz se refiere también al contraste entre la verdad y la mentira. La luz se refiere también al aspecto moral. Nos habla de la santidad y de la oscuridad del pecado. La luz es un elemento sumamente importante como metáfora. Ahora, vamos a ver solamente 5 textos, alusiones, estas alusiones de esta representación metafórica de Dios como luz o de Cristo como luz, no es un concepto nuevo en las Escrituras. No sé si esto ya lo vimos la semana pasada, pero vamos a rápidamente nada más tener una pincelada al respecto, ¿ok? Vamos a ver nada más 5 versículos de alusiones de la luz en el Antiguo Testamento. Acompáñeme por favor a Éxodo. ¿Sí trajo su Biblia? Levante su Biblia. ¿Usted vino a un estudio qué? Entonces pues tiene que usar su Biblia, ¿verdad? Entonces acompáñeme por favor, aparte ahí Juan 8, y acompáñeme a Éxodo 13. Éxodo 13, versículos 21 y 22. Fíjese lo que dice el texto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Y presta atención, de noche en una columna de fuego. ¿Para qué? Para alumbrarles. Para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Entonces, si usted se da cuenta, en el caminar del pueblo de Dios por el desierto, el objetivo es que el pueblo de Dios tuviera ¿qué? Dirección, tuviera guía. Y de día, pues evidentemente la columna de nube les daba, había luz, la luz del día, pero la columna de nube les daba dirección. Pero sombra también. Hasta cierto punto, pero el objetivo esencial del texto es mostrar el camino, es un objetivo de guía. Y en segundo lugar, de noche, cuando había tinieblas, y acuérdense que en aquellos días pues no había postes de luz, ¿verdad? Allí en el desierto. ¿No le ha pasado a usted que luego anda en la noche y no alcanza a ver la hora del reloj y tiene que acercarse a ver el poste ahí? A mí me ha pasado. Yo que estoy medio miope en la noche, me ha pasado. Entonces imagínate, ¿qué pasaba en la noche? Pues uno diría, pues en la noche no podían avanzar. Pues ¿qué crees? Sí podían avanzar. ¿Por qué? Porque había una columna de fuego que no solamente les daba dirección, sino también les daba luz, para que ellos pudieran andar de día y de noche. Observemos, por ejemplo, también el texto Nehemías 9:12, que es un recordatorio de este acontecimiento en el desierto. Nehemías capítulo 9, versículo 12. Recuerda al pueblo regresando de la cautividad la obra de Dios en el desierto y dice: como columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche, para alumbrarlos alumbrarles, ¿qué cosa? El camino por donde habían de ir. ¿Se da cuenta cuál es el objetivo de la luz? Mostrar el camino. Más adelante el versículo 19 dice: tú con todo por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. Nuevamente repite este ejemplo. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Acompáñame por favor al libro de los Salmos. Salmo 36:9 dice el texto. Salmo 36:9 dice el texto: porque contigo, dice el salmista, está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Salmo 36:9. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Avance conmigo, por favor, a Isaías 60. Isaías capítulo 60, versículos 19 al 20. Fíjate lo que dice, esta es una promesa futura, es una promesa mesiánica, incluso hasta milenial. Fíjate lo que dice el texto, Isaías 60, 19, 20. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será, ¿qué cosa? Por luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria.
No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Esta es una promesa de Dios para su pueblo, de que ya no solamente dependerá su luz de qué, del sol y la luna, sino que Dios mismo será la luz de su pueblo. Amén. Amén. Observemos, por favor, acompáñeme al texto de Miqueas, capítulo 7, versículo 8. Sí, Charlie, para que se desempolven tantito, ¿no? Digo, porque pues, con el teléfono cualquiera, ¿verdad? No, no pasa nada, para que se ejerciten tantito. Miqueas 7:8. Dice el texto: tú, enemiga mía, no te alegres de mí. Porque aunque caí, ¿qué dice? Me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Qué hermosa promesa, ¿verdad? Qué hermosa promesa del Señor para con su pueblo. Y por último, vamos a ver el texto del profeta. Allá adelantito, un libro más, Habacuc, capítulo 3, versículos del 3 al 4. Hablando acerca de la manifestación gloriosa de Dios como luz. Fíjate lo que dice el texto, Habacuc 3, del 3 al 4. Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Versículo 4, presta atención. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Habacuc 3, del 3 al 4. Digo, podemos mirar un poquito más, pero no quiero empacharlos estas horas de la tarde, ¿verdad? Pero lo que es importante que usted tenga en cuenta es que el concepto de Dios como luz no es algo ajeno a las Escrituras, a la mente del pueblo de Dios en las Escrituras. Volvamos a Juan capítulo 8. El Señor repite y dice: yo soy la luz. Y la luz nos muestra dos cosas acerca de Cristo. Uno, la luz es una declaración de su divinidad. La luz es una declaración de que Él es Dios. Salmo 27:1 dice el texto: Jehová es mi ¿qué? Mi luz y mi salvación. Esta es una declaración intrínseca de la naturaleza de Dios. Leíamos hace un momento Isaías capítulo 60, versículo 19. Hablando de que el Señor será luz perpetua y el Dios tuyo por gloria. Y es importante detenerme un momento a analizar el concepto bíblico de gloria. La palabra gloria en el Antiguo Testamento está relacionado con la palabra Shekinah, que tiene que ver con peso, pero sobre todo está relacionado con un resplandor. Siempre cuando se va a hablar del Dios de gloria, se habla de una pesada gloria que resplandece. Por eso en el Antiguo Testamento, cuando hablamos del arca y de la gloria, ¿verdad? Se habla siempre de un resplandor brillante, ¿ok? Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar el término griego doxa, que tiene que ver con gloria, que habla también de un resplandor, ¿verdad? Pero está hablando de esto, de este concepto, la luz manifestando claridad y distinción con las tinieblas. La luz también es una identificación de Cristo como Mesías, ¿verdad? Una identificación de Cristo como Mesías. Observe, por ejemplo, Isaías 42. ¿Ya se mareó de tanto pasaje? No. Ah, bueno. Esto es importante porque esto le da completa base y sustento a las declaraciones de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate lo que dice Isaías 42, versículo 6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia.
y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. ¿Por qué cosa? La luz de Por luz de las naciones. Ojo, ¿quién está hablando aquí y a quién se dirige? Jehová está hablando. Está hablando el Padre acerca de el Hijo. Está hablando el Padre acerca del Hijo y le está diciendo, te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré, te pondré por pacto al pueblo. Y dice el Padre al Hijo, te pondré ¿por qué? Por luz de las naciones. Aquí se está reivindicando el papel de Cristo como Mesías, no solo de Israel, sino de todas las naciones. Último texto que identifica a Cristo como Mesías. Acompáñame a Malaquías capítulo 4, versículo 2. Este es el profeta favorito de mi hermano Eduardo. Malaquías 4, 2. Malaquías 4, 2 es el último libro del Antiguo Testamento, para que no te me pierdas. Si estás en Primera de Pedro, ya te pasaste. Es el último libro del Antiguo Testamento. Ya estás ahí, Malaquías 4:2 dice el texto. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá, ¿qué cosa? El sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Se habla, ¿verdad?, del Señor como un sol, ¿de qué? De justicia. Entonces, nuevamente, regresando a Juan capítulo 8, podemos entonces constatar fidedignamente que Él es la luz. Él es la luz. Pero no solamente es la luz porque sí, sino dice que Él es la luz de ¿quién? La luz del mundo. Y, bueno, voy a agarrarle ahora sí un traguito de agua. Porque si no se me empieza a llenar el buche de bilis. Una de las cosas más tristes de nuestra realidad es que ciertamente por causa nuestra se vitupera el nombre de Dios. Para nosotros es muy conocida, ¿verdad?, esta famosa secta que hoy pues tiene ya todo un historial de crimen y herejías y depravación de esta secta llamada la luz del mundo. No voy a entrar en demasiados detalles al respecto, pero definitivamente ese movimiento no pertenece a la Iglesia de Cristo. Sus líderes no representan el testimonio fiel de Cristo. Esto es importante diferenciarlo porque escuchamos esta expresión y culturalmente los que somos en este país y escuchamos las noticias, pues nos rebota, ¿verdad? Este humilde templecito que está ahí, ahí por Metro La Raza, ¿verdad? Que yo siempre que paso digo, oye, ¿y cuánto le saldrá la renta ahí a ese lugar? ¿Verdad? Como dice el salmista, ¿no? Es desesperante ver cómo los impíos prosperan, ¿no? Ahí se ve, pero mira, se ve que ahí les fluye el billete, ¿eh? Y yo conozco pastores fieles que a veces no tienen ni para comer, y estos de verdad están en la opulencia nefasta. Pero bueno, no hablemos al respecto. Sí es importante hacer la distinción. No tiene absolutamente nada que ver ese grupo ni sus líderes con la Iglesia de Cristo. Y este concepto, esta declaración maravillosa de identidad de Dios, pues es importante limpiarla de la inmundicia con la que la han salpicado. Cristo es la luz de este mundo. Y esto nos habla de su función como salvador de este mundo. Ya me he detenido, ya he hablado de esto anteriormente, pero quiero nuevamente mencionarlo porque para que el concepto quede claro. El autor de este evangelio, ¿quién es? Juan. En la literatura de Juan, el evangelio de Juan, primera, segunda, tercera, carta de Juan y Apocalipsis, que es la literatura joánica o juanina, Juan tiene conceptos muy claros, conceptos que son muy de Juan, ¿sabes? Es como cuando tú hablas con alguien y dices, esas palabras son muy de Charlie, yo sé que él habla así. Bueno, cuando tú escuchas a Juan, cuando tú ves sus textos, te das cuenta de que esto lo escribió Juan. Y Juan tiene mucho el concepto, habla mucho de el mundo.
Constantemente él habla del mundo. Pero tú y yo lo leemos en español y pues la palabra mundo pues es el mundo, ¿no? Tú piensas pues en este planeta redondo azul, ¿verdad? Donde tú y yo vivimos y caminamos. Pero en el contexto, en el lenguaje griego, la palabra mundo tiene muchas connotaciones y muchas vertientes. Y voy a explicar nada más 5 de ellas para que tú entiendas a qué se está refiriendo y que no todo lo que tú veas que dice acerca del mundo se refiere exactamente al mismo matiz. Por eso creo que es importante que tú sepas esto. La palabra mundo en el griego, según como lo utiliza Juan, la palabra cosmos en el griego, tiene 5 énfasis. Primero, nos está hablando del tiempo, el sistema del mundo presente. Por ejemplo, Mateo 25:34, escuche con atención, dice el texto. El 25:34, dice el texto. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros, y aquí está el concepto, desde la fundación del mundo. Más adelante, Lucas 11:50. No me quiero detener mucho en esto, pero sí es necesario que tú sepas esto. Lucas 11:50 dice el texto: para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Entonces, si nada más miramos, por ejemplo, estos 2 versículos, quisiera mirar más, nos damos cuenta que el concepto de mundo trabajado aquí en el texto griego está hablando de una temporalidad, ¿verdad? Está diciendo el mundo hablando del sistema presente del mundo, desde que existe el mundo, ¿ok? Segundo contraste, los voy a poner aquí para que no te me pierdas de lo que estamos hablando. Los veo muy calladitos, ¿ya se durmió? No. Algunos ya están como perdiendo la batalla. Muy bien. Uno, pues está hablando, ¿verdad?, del mundo presente, ¿verdad? Por eso habla desde la fundación del mundo. Segundo concepto del cual también habla Juan acerca del mundo en el texto griego, está hablando de la tierra o del mundo como un lugar. Presta atención, dice Mateo 4:8. Dice el texto: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de él. Entonces está mostrándonos esta palabra en este contexto, y está mostrándonos ¿qué cosa? ¿Nos está mostrando una cuestión de tiempo? Nos está mostrando algo de lugar. Todos los reinos del mundo. ¿Sí está quedando claro lo que les estoy diciendo? ¿O nada más me está diciendo que sí? Ahorita les voy a preguntar, ¿eh? Ok, vamos a Marcos 16:15. Marcos 16:15, dice el texto: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Nuevamente te repito, ¿se está refiriendo a una cuestión de tiempo? No. Se está refiriendo a ir por el mundo, al mundo en general, ¿ok? Tercer enfoque de la palabra mundo. El tercer enfoque de la palabra mundo tiene que ver con las cosas materiales o terrenales. Cosas materiales. Por ejemplo, Lucas 9:25 dice el texto: pues ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y destruye o se pierde a sí mismo? Lucas 9:25. ¿Qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Segundo ejemplo de este texto. Primera a los Corintios 7:31.
Primera a los Corintios 7:31 dice el texto, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Un último texto, para que te quede más claro. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19. Perdón. Primera de Juan, estamos en el mismo, Primera de Juan 3:17, perdón. 3:17, dice el texto, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Te das cuenta cómo se va asociando? Entonces, no es el mismo concepto que tú ves de mundo, de tiempo, de lugar y hablando de cosas terrenales. Estos textos que te acabo de mencionar, ¿de qué está hablando? ¿De qué aprovechará Lalo que ganes todo el mundo y te pierdas tu alma? ¿Está hablando del lugar? ¿Tú vas a perder el mundo o vas a perder algo en relación a tiempo? No, está hablando de cosas materiales. ¿Sí me estoy explicando? Menciona Juan, por ejemplo, 3:17. El que tiene bienes de este mundo. No está hablando de tiempo ni de lugar, está hablando de cosas materiales. Pero está utilizando ¿qué? La misma palabra. Entonces, si tú y yo los leemos, dices, que es como que te puedes nortear, ¿verdad? Como que te puedes confundir. Pero ya que ves el contexto, dices, está hablando de cosas completamente diferentes. Cuarto enfoque de la palabra mundo nos va a hablar de la humanidad. Nos va a hablar de la humanidad. Aquí es, por ejemplo, donde se sitúa Juan 3:16 y 17. De tal manera amó Dios a ¿quién? ¿Sí me estoy explicando? Y no vino ¿a qué? No vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No está hablando de una cuestión de tiempo, ni de lugar, ni de cosas. Está hablando de ¿qué? Está hablando de la humanidad, de las almas de los hombres. ¿Sí o ya los perdí? ¿Amén? Muy bien. ¿Está usted aprendiendo algo? Sí. Muy bien. Quinto enfoque de la palabra mundo. Quinto enfoque de la palabra mundo. Y este es el enfoque más usado por nosotros, que está hablando de una esfera espiritual de oposición a Dios. Vamos a ponerlo como oposición, nada más para que te quedes con este concepto. Oposición. Constantemente nosotros decimos, por ejemplo, agarremos a alguien de ejemplo, no sé, como decimos, Nancy pues dejó de venir al estudio y se fue al mundo. No quiere decir necesariamente que Nancy, ¿verdad?, dejó de venir y tomó una nave espacial y se fue a Marte. No está hablando de un concepto de tiempo, no está hablando de dejó el planeta, no está hablando de que dejó las cosas materiales, no está hablando de que dejó de ser una persona, sino está hablando de que se fue a un ¿qué? Cuando estamos hablando del mundo como un sistema de creencias que está presente en esta época, influenciado por Satanás, encienda usted la televisión, ahí puede ver la oposición del mundo contra Cristo. Vaya usted a las redes sociales, usted va a ver la oposición del mundo contra Cristo. Y no está hablando del planeta en sí o de cosas materiales, está hablando de una esfera espiritual influenciada por Satanás. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Para poder ilustrar esto, vamos al texto. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 10. Juan 1:10, dice el texto. En el mundo estaba, fíjate, aquí va a hablar de mundo, pero en sentidos completamente diferentes. En el mundo estaba, y el mundo ¿qué? Por él fue hecho, ¿pero qué? El mundo no le conoció. El mundo no le conoció.
Y si usted va al texto griego, está utilizando los mismos enfoques de la palabra cosmos, pero en un sentido completamente diferente. ¿Sí me estoy explicando? Vamos a ver otro ejemplo, por favor. Vamos a ver 2 Corintios 7:10. 2 Corintios 7:10. Dice el texto: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Presta atención. Pero la tristeza del mundo produce muerte. No está hablando de estas cosas, está hablando de este sistema de creencias. La tristeza del mundo produce muerte. Por eso existe esto de que la gente se deprime y de la que la gente entra en depresión y que anda buscando ahí pastillas para suicidarse. Está hablando de esa tristeza que lleva a la muerte. Último texto, 1 de Juan 5:19. Por eso dije que este texto es una veta de oro. 1 de Juan 5:19. Fíjate lo que va a decir el apóstol Juan acerca de esta oposición del mundo. Dice: sabemos que somos de Dios. Amén. 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 Presta atención. Y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Más claro? Ni el agua. Aquí nos lo está diciendo claramente. El mundo entero. Pero ojo, cada vez que tú veas la palabra mundo en el Nuevo Testamento, tú te vas a tener que acordar de estas 5 cosas. Por eso es bueno que estés apuntando, ¿verdad? Ah, bueno. ¿Qué dice la 3? No la descifro. No la descifras, perdón, es que escribo en sánscrito. Cosas materiales. Ok, el mundo, repito rápidamente, como resumen, el mundo tiene 3 enfoques en el texto griego. Está hablando del mundo presente, hablando del tiempo, el mundo como un lugar, el mundo como cosas materiales, las cosas del mundo. Está hablando de la humanidad y está hablando también del sistema de creencias en oposición a Cristo. Entonces, cuando tú ahorita ya viste varios textos y te das cuenta que no está hablando exactamente de lo mismo. ¿Sí nos estamos quedando claros ahí? Muy bien, seguimos. Entonces, cuando tú y yo regresamos a Juan capítulo 8, versículo 12, mis queridos teólogos, yo quiero que tú me digas a qué mundo se está refiriendo. Yo soy la luz del mundo. ¿A qué tipo de mundo se refiere? Humanidad. A la humanidad. Al mundo mundano. ¿Por qué se refiere al mundo? ¿Por qué se refiere a la humanidad? La creación. Al ser humano. ¿Está refiriéndose al ser humano? Pues sí, en un contexto así de el mundo como persona. La declaración yo soy, recuerda que nos va a hablar de su naturaleza y de su obra. Las declaraciones yo soy nos van a hablar de su naturaleza como Dios y de su obra como Salvador. Él está diciendo yo soy la luz del mundo. Repito, la declaración yo soy nos habla de su naturaleza como Dios y de su obra como Salvador. Al decir que Él es la luz del mundo, ¿a qué se está refiriendo? ¿Ya los hice sudar, Rey? Que Dios es la luz Sí, Él es la luz. Esto tiene que ver con su naturaleza. de las almas. La A la humanidad, humanidad. ¿Por qué? porque es la creación, la obra de Dios, Él es la luz del mundo. de las obras, de la obra de Pero Dios. el que le sigue a él. El contexto, comadre. El contexto. Muy bien, muchachita, muy bien. El contexto, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de que Él está hablando, ¿verdad? De su labor como Salvador de las almas, ¿verdad? En este sentido. Y Él va a decir inmediatamente, el que me sigue. Ahora, fíjate el contraste, porque está hablando del mundo, de la humanidad, pero toda la humanidad sigue a Cristo. Solamente solamente algunos. El que le sigue. Para el que le sigue,
Él es la luz del mundo. Amén. Para el que le sigue. La responsabilidad es ¿qué? Personal. Él vino para salvar a los hombres. Él vino para ser luz del mundo. Luz de la humanidad. Pero solamente el que le sigue. No andar en tinieblas. Adelante. Había una controversia, una pregunta. Sí, ¿quién me la hizo? Nancy. Acerca de que sí, todos son salvos. O sea, Cristo murió por todos, sí. Pero aquí creo que queda más concreta. Digo, lo he explicado como en 800 veces en otras sesiones. O sea, lo hemos dicho. Pero O sea, solamente Él que le sigue. la expiación de Cristo es suficiente, pero solamente es efectiva para los que creen. Y es solamente efectiva para los que creen, porque la realidad es que cuando Romanos capítulo 8 dice a los que antes conoció y a los que justificó, y a los que justificó, ¿qué dice? Glorificó, no está dando sombra de duda de que esos que han sido justificados, salvados, conocidos, ya están en la mente eterna glorificados. Llegarán a la gloria. La carta de Judas, versículo 24, dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante de su gloria con gran alegría. O sea, él dice que él tiene todo el poder para presentar a sus escogidos delante de su presencia. Su salvación es efectiva solamente para los que creen. En Juan 3:16 lo dice. Claramente, el que cree será salvo y el que no cree, ¿qué es? Será condenado. Entonces murió por todos, sí, por todos sus escogidos. Todos aquellos que le recibieron. Claro, esa es la realidad, esa es la evidente realidad. Amén. Amén. Seguimos. El que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La palabra griega aquí usada para seguir no está hablando necesariamente el hecho de que tú vayas, te levantes y camines detrás de una persona. Muchas multitudes, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Siguieron a Cristo, físicamente hablando. Pero el seguimiento del que está hablando aquí este versículo es un seguimiento que tiene que ver con la palabra discípulo. Y el discípulo no es solamente alguien que asiste a una reunión, sino es alguien que obedece y se rinde completamente a la enseñanza del maestro. Es algo más que solamente asistir a una reunión. ¿Me explico? Tiene que ver con obediencia absoluta en todos los aspectos de la vida. El discípulo, el que sigue a Cristo, no andará en tinieblas. ¿Te das cuenta que este concepto de andar tiene que ver con una situación cotidiana de toda la vida? El cristiano no puede andar en tinieblas. ¿Por qué? Porque anda en la luz de Dios. Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El cristiano anda porque tiene la luz de Cristo, puede ver en medio de la oscuridad de este mundo y no tropieza porque tiene a Cristo. Gloria sea su nombre. Esta poderosa declaración de la que podríamos seguir insistiendo al respecto, tuvo una respuesta de parte de los que escuchaban. Recordemos que la audiencia de Cristo para esta declaración era una audiencia de discípulos. No. ¿Era una audiencia de discípulos? No. No, era una audiencia ¿qué? Hostil, ¿verdad? Judíos. ¿Puedo borrar? Sí, ya. Ah, qué bueno, gracias por su permiso para borrar. Muy bien. Entonces, regresando a este concepto, la respuesta fue una respuesta de rechazo. La respuesta fue de rechazo. Fíjate lo que dice el versículo 13. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio, ¿qué dice? No es verdadero. ¿Por qué decían los fariseos que el testimonio que Cristo estaba dando acerca de su naturaleza y su obra no es verdadero? Bueno, porque cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, ¿verdad? Tanto Números como Deuteronomio nos van a insistir que para que un testimonio sea válido, ¿qué cosa tiene que pasar?
Dos testigos. Observemos lo que dice el texto. Números 35:30. Dice el texto: cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos morirá el homicida. Mas un solo testigo, ¿qué dice? Un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Observemos más adelante Deuteronomio 17:6. Dice el texto: por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. ¿Te das cuenta? Tenían que ser 2 o más testigos. ¿Ok? Y más adelante, ahí donde estás, un capitulito más, Deuteronomio 19:15. Y repite exactamente lo mismo. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno, en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. ¿Qué están haciendo aquí los fariseos? Abusando de un tecnicismo legal en las Escrituras, están rechazando obtusamente la declaración de Cristo. Y Él la defiende con claridad. Vamos a entender también que esta declaración no solo es del Antiguo Testamento. Pablo le va a insistir también a Timoteo, ¿verdad?, que nunca reciba acusación contra un anciano si no hay 2 o 3 testigos. Vamos a ver que, por ejemplo, cuando se habla de la restauración en la disciplina eclesiástica, ¿verdad?, dice que si hubiere alguien que te ofendió, que hables con él, sino con 2 o más testigos, ¿verdad?, dilo a toda la iglesia, y si no, tenle por gentil y publicano. Pero más adelante va a decir acerca de la restauración en la disciplina eclesiástica, va a decir, donde 2 o 3 congregados en mi nombre estén, ahí estoy yo en medio de ustedes. El 2 en la numerología bíblica es conocido como el número del testimonio. El Señor Jesús envió a sus discípulos de 2 en 2. Vamos a ver que son 2 los testamentos que dan testimonio de Dios en las Escrituras. Vamos a ver, por ejemplo, también que 2 son las tablas de la ley, ¿verdad? Esto meramente es un elemento simbólico, pero está ampliamente cargado de un simbolismo. El 2 es el número del testimonio. Pero el texto, los fariseos estaban abusando de este tecnicismo legal para rechazar a Cristo. Para rechazar a Cristo. Porque ellos estaban manifestando ¿qué? Incredulidad. La respuesta escéptica de los fariseos ilustra cuán obtusa es la incredulidad. Cuando una persona no quiere creer, va a buscar hasta la más... Va a sacar ¿qué cosa? Los textos de ¿qué? Y los va a usar de pretexto, ¿verdad? ¿Cuánta gente no agarra la Biblia para justificar sus errores, sus pecados o sus raras interpretaciones? ¿Sí o no? Sí. Por eso es importante que tú y yo hagamos esto, que afilemos el hacha y nos demos cuenta que el texto tiene que ser leído en su contexto para entender realmente qué es lo que está diciendo. Muy bien, entonces, a pesar de las abundantes señales que él había hecho y del poder de sus declaraciones, ellos rechazaban el testimonio. Decían, tu testimonio no es verdadero. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? Presta atención, versículo 14. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Ahora, clase. ¿Cómo nosotros, tú y yo, cómo los creyentes de aquel entonces, cómo podían decir que su testimonio es verdadero? Bueno, ahí nos va a dar la respuesta. Presta atención. ¿Cómo vamos a saber? ¿Cómo el Señor va? ¿Te das cuenta que si has prestado atención a lo que hemos llevado del Evangelio de Juan, te percatas que el Señor hace un milagro, genera controversia, Él hace una declaración o una enseñanza acerca de su naturaleza como Dios y de su obra como Mesías? Y vamos a empezar a tener estas conversaciones con los fariseos en las cuales Él va a defender su punto y ellos no van a caer en incredulidad. Porque el objetivo es ese.
manifestar la fe verdadera, porque va a haber personas que sí van a creer y va a haber personas que no van a creer. Los contrastes. ¿Cómo podemos saber que la declaración de Jesús de que Él es la luz del mundo es verdadera? Bueno, lo hemos mencionado en sesiones anteriores, nada más lo voy a avanzar un poco al respecto. La autoridad de Cristo. Sí. Hermano, ¿qué determina quién cree y no cree? ¿Otra vez cómo estuvo? Ajá, ¿qué es lo que determina el que cree, la persona que cree y la persona que no cree? ¿En qué sentido? Sí, o sea, por ejemplo, ¿qué es lo que determina el que, por ejemplo, bueno, es que la clase pasada estábamos hablando de algo así, o sea, de que un hermano que se le, una persona que se le predica y que se le habla y se le habla no crea, y otra persona igualmente se le habla de Cristo y sí crea? ¿Qué es lo que determina que una persona crea en Cristo y que otra persona no crea en Cristo? Ok, bastante sencillo. Juan capítulo 6 nos muestra dos realidades, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. ¿Qué determina que una persona crea y no crea? Primero, la soberanía de Dios. Creemos no porque seamos nosotros espirituales, sino creemos porque Dios nos permite creer por medio de su Espíritu Santo, por medio de la regeneración. Hasta aquí estamos de acuerdo. Es Dios quien nos da la fe. ¿Recuerdas esto? ¿Verdad? Que la fe es un don de Dios. ¿Verdad? Y Juan capítulo 6 nos va a decir, nadie puede venir al Padre si el Padre no le trajere. ¿Verdad? Pero también la responsabilidad humana está implícita ahí, dice el texto, y el que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, si seguimos estos dos planteamientos, esto es una cuestión teológica muy importante, pero para responderla de manera simple y concreta, yo te diría dos cosas: la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. La soberanía de Dios a una persona, vamos a decirlo en tu caso, por ejemplo, Nancy, a ti te estuvieron predicando 600,000 veces y pues tú no creías, pero es hasta que el Señor determine el tiempo soberano de tu salvación, porque Él es el que dice cuándo vas a ser salva, no tú. Es entonces cuando el Señor te capacita para creer. Pero ya están predestinados, ¿no? Claro, exactamente, tiene que ver con la elección. Pero en segundo lugar entra tu responsabilidad. El Espíritu Santo te da la capacidad para poder entender la Escritura, entender tu pecado, y es entonces cuando tú entiendes tu pecado que tú eres responsable de venir o no venir al Señor. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Tú tienes que venir a Cristo. Ese es el llamado de todas las Escrituras. Tenemos que acercarnos al Señor. Pero Él es el que nos da la capacidad para poder ver y entender quiénes somos nosotros y quién es Él. ¿Amén? Amén. Seguimos. Hablando acerca de cómo podemos validar el testimonio verdadero de Cristo, primeramente tenemos que entender que Él está apelando a su origen y destino. ¿Estamos bien aquí? Sí. Lo escucho muy calladitos, ya siento que ya lo estoy perdiendo. Ahorita me apuro. Esto está muy rápido. Origen y destino. Te decía, ¿verdad? Cuando estábamos viendo el capítulo 5 y el capítulo 6 y el capítulo 7, estábamos viendo que la autoridad tiene que ver con quién eres, quién te envía y con tus obras. ¿Verdad? ¿Te acuerdas que platicábamos de eso? Entonces, la autoridad proviene de quién eres, ¿verdad? Y él mismo dice, presta atención, la segunda mitad del versículo 14 dice, mi testimonio es verdadero. ¿Por qué? Porque sé de dónde he venido y a dónde voy. En repetidas situaciones, el mismo Señor Jesucristo dice que Él sabe de dónde viene. Él sabe cuál es su origen. El capítulo 17, vemos en Juan 17, dice, aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él sabe de dónde viene. Él conoce su origen y sabe que viene del Padre. Y sabe a dónde va. Por eso vamos a ver en Juan capítulo 10, dice, nadie me quita la vida, sino yo mismo la pongo para volverla a tomar. Más adelante, cuando vemos el diálogo que tiene en el aposento alto entre el capítulo 13 al 16, él va a decir, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, a donde voy ustedes no pueden ir. Él sabe a dónde qué. Va.
Él tiene un testimonio verdadero porque sabe quién es y sabe de dónde viene y sabe a dónde va. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Más adelante, vamos a observar una declaración intermedia en el versículo 15 y les dice a los fariseos, a las autoridades religiosas, vosotros juzgáis, ¿qué cosa? Según la carne, yo no juzgo a nadie. Vamos a mirar esto rápidamente en dos partes. Primeramente, esta declaración de que ellos juzgan según la carne, pues está hablando de que ellos juzgan de acuerdo a normas terrenales, de una manera superficial. Mis amados, no podemos pretender que los hombres carnales, impíos y caídos, entiendan las cosas espirituales. No las pueden entender, dice Pablo a los Corintios. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales solamente las pueden entender aquellos que son, ¿qué? Nada más se pueden discernir espiritualmente. Para los hombres carnales lo que hablamos aquí es locura. Es una locura. Necesitan ser capacitados por el Espíritu Santo. Ellos juzgan de una manera carnal y de una manera superficial. Él dice, yo, ¿qué dice? No juzgo a nadie. No quiere decir que él no ejecute juicio, porque de hecho nosotros cuando lo vimos en el capítulo 5, él dice que el Padre le dio al Hijo, ¿qué? Todo juicio. ¿A qué vendrá Cristo a este mundo? A juzgar. Pero él está hablando de que él no juzga de la misma manera que juzgan los hombres, ¿verdad? Él no juzga de la misma manera que juzgan los hombres. Versículo 16. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Nos da la razón. ¿Por qué? No soy yo solo. Porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. Y el que me envió, el Padre. Entonces, nuevamente, podemos observar, ¿verdad?, que él está apelando a su naturaleza e igualdad con el Padre. Si tú eres el hijo del dueño, tú tienes los mismos derechos que ¿quién? Que el dueño. Si tú eres el hijo del rey, pues tú tienes también los mismos derechos del rey. Y esto se ha utilizado de maneras muy grotescas y mucha gente ha dicho, ay, como soy hijo de Dios y como soy hijo del rey, entonces puedo pedir lo que se me pegue la gana. No le eches tanta crema a tus tacos. Estamos hablando de Cristo. ¿Ok? Su naturaleza e igualdad. De verdad sí escribo muy feo, ¿verdad, mija? Porque los ves y... ¿Qué dice? No, pastor, no traigo los lentes, no veo. La fe es por el oír, no te preocupes. La fe es por el oír, andamos por fe, no por vista, no te apures, amén. Entonces, él va a apelar a su naturaleza como Dios y a su igualdad con el Padre. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto lo va a enfatizar Juan desde el primer versículo. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ahí vamos rápido. Esta parte es muy importante, pero es muy rapidita. Ya lo hemos hablado con antelación. Fíjate lo que va a decir, versículo 17. Porque acuérdate que él les está respondiendo a su argumento del testimonio, de que su testimonio no es válido. ¿Estás de acuerdo con eso? Fíjate lo que dice, versículo 17. Y en vuestra ley está escrito, que ¿qué cosa? Que el testimonio de dos hombres es verdadero. Eso es lo que dice su ley. A esos ustedes se están aferrando con uñas y dientes. Pero ojo, el testimonio aquí no es el testimonio de dos hombres. Es el testimonio del Padre y del Hijo. Es el testimonio de dos, pero de dos que son más que hombres. Es el testimonio del Padre y el Hijo. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Dos testigos, el Padre y el Hijo. Ya cachaste cómo está el asunto, ¿verdad? O sea, pues 1 más 1, ¿qué? Y no está hablando del testimonio de dos hombres, porque dos hombres pueden dar un falso testimonio. Incluso dos hombres, dos testigos pueden dar un falso testimonio. Por eso está diciendo, yo soy
el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Tómala. Pero ve cómo es la mente humana, incrédula y perversa. Versículo 19. Ellos le dijeron, ¿Dónde está tu padre? ¿y dónde está tu padre? Sí, me dan ganas a mí de cachetearlos también. A mí también, así me dan ganas de... Me dan ganas también. Sí, ¿verdad? Es general, ¿verdad? La molestia que dan estos tipos. Pero la realidad es que no solamente eran dos testigos. Si nosotros observamos las palabras y el testimonio de Cristo aquí en la tierra, ¿cuántas personas pueden testificar que su testimonio es verdadero? Empecemos por una persona. Juan el Bautista. Juan el Bautista dio testimonio de quién es Cristo. ¿Quién más? La palabra. La palabra, dijimos que la escritura, ¿verdad?, da testimonio de quién es Cristo. ¿Quién más? Pues podemos decir que la samaritana, Nicodemo, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y la lista sigue y sigue y sigue y sigue. Así que no eran solamente dos, eran otros testigos. Eran más de dos testigos. ¿Estamos bien con eso? Sí. Pero ellos preguntan, ¿dónde está tu padre? Ni a mí me conocéis, respondió el Señor Jesús, ni a mi Padre. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Esta declaración de dónde está su Padre, intentaban denostar la declaración de Cristo, echarla por tierra. De hecho, más adelante, si usted observa, ellos le van a preguntar acerca de su Padre. Dice el versículo 41. Ahí en el capítulo 8, vete al versículo 41, lo vamos a ver más adelante. Cristo acusa a los fariseos acerca de que ellos son hijos del diablo, así tal cual, textual. Versículo 41, dice el Señor Jesús, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron, nosotros no somos nacidos de Fornicación. Y fíjate lo que ellos decían, los fariseos decían, un padre tenemos que es Dios. Jesús les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ¿qué dice? Ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino el que me envió. Mis amados, esto puede parecer algo muy rimbombante, puede parecer algo chocante, pero es una realidad. Y el mismo Juan, en su primera carta lo dice, si alguno ha nacido de Dios, ama a los que vienen de Dios. ¿No me cree? Vamos al texto. Primera de Juan. Ya estamos terminando. Primera de Juan, capítulo 5. Presta atención. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Todo aquel, esto es personal, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué dice? Es nacido de Dios. Y presta atención, esta parte, hasta aquí, todo very fine. Pero fíjate lo que sigue, ahí nos va a empezar a poner en aprietos. Presta atención, Rosy, esto está bueno. Fíjate, dice, todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir este texto? Que si amamos al Hijo tenemos que amar a Dios, y si amamos a Dios al Padre tenemos que amar al Hijo. No, es cerca, a 50% cerca. ¿Quién más? A ver, dame chance. A ver, quiero ver que Mike. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Todo el que cree que Jesús es el Cristo. Empecemos por esa primera declaración. El que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué dice? Es nacido. Nacido de Dios. Síguete con ese concepto. Nacido de Dios. Ha sido nacido de Dios, engendrado de Dios. Es hijo de Dios. ¿Sí estamos bien? Sí. El que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios.
Quedémonos con eso. Y luego dice, todo aquel que ama al que engendró. O sea, si tú dices que amas a Dios, ¿amas a Dios? ¿Amas al que te engendró, al que te dio vida espiritual, a tu Padre espiritual, a tu Padre celestial? ¿Ok? Si tú dices que amas a tu Padre espiritual, a tu Padre celestial, presta atención, amas también al que ha sido engendrado por Dios. ¿Qué está diciendo este texto? Mayra. Que también amamos a Cristo. Si tú amas al que te hizo nacer de nuevo, amas a los que han sido también engendrados por Él. O sea, ¿yo puedo decir que amo a Dios si aborrezco a mis hermanos? No. Es una total contradicción. Digo, nuestro amor nunca va a ser perfecto, no es como el amor de Dios, tiene que ser como el amor de Dios. Pero la realidad es esta, una evidencia fundamental de que hemos nacido de nuevo, es que nuestro amor se refleja con aquellos que han nacido también de Dios. Aunque me pises los juanetes, aunque digas controversias o cosas por el estilo, yo te amo. Ahora, si seguimos este mecanismo de pensamiento que está utilizando Juan, regresa al capítulo 8 y con eso cerramos. Ellos le preguntan, los fariseos le preguntan, ¿quién es tu padre? ¿Dónde está tu padre? Ellos en el versículo 41 dicen, ¿somos hijos de Dios? ¿Te das cuenta cómo no macha? ¿No hace clic? Es como si yo te dijera, ¿quién es tu padre? Mi padre es Dios. ¿Y el tuyo quién es? ¿Qué huele? ¿Cómo puedes decir ¿Quién es tu padre? Si es el mismo. si no conoces? O sea, no sé si me estoy explicando o ya los hice bolas. O sea, es bastante sencillo. ¿Conoces a tus hermanos? Sí. Tienen el mismo padre. Nos amamos. Yo conozco a tu padre porque tu padre es mi padre. Es en ese sentido tan simple y lógico que ellos solitos muestran que no conocen a Dios. Solitos muestran que no conocen a Dios porque no conocen al que dicen que es su padre. Y no conocen, si conocieran al Padre, conocerían al Hijo. ¿Te das cuenta? Es por esta razón que Cristo vino, para darle luz a los ciegos. Pero la realidad es que hay personas que quieren continuar en la ceguera. Rechazar el poderoso y evidente testimonio de Jesús implica seriamente si tú eres salvo o no eres salvo. Nadie puede presumir o jactarse de conocer a Dios si no conoce a Cristo como su Señor y Salvador. Mis amados, necesitamos la luz de Cristo para poder salir de las tinieblas del pecado y de la incredulidad y dejar de tropezar en la vida. Si usted, mi amado, mi amada, que está aquí presente, si usted que está escuchando esto, reconoce que está en tinieblas, reconoce que ha tropezado, que está en el suelo y que no sabe para dónde tiene que ir. Si está atravesando usted en este momento una senda oscura, la invitación es que venga a Cristo. Él es la luz. En Él está la vida. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, te damos gracias y te damos la gloria por permitirnos, Señor, en tu luz, mirar tu luz. Te damos gracias, Padre eterno, porque tú has enviado a tu Hijo Jesucristo, la luz de este mundo, la luz de los hombres, la luz de nuestras vidas. Señor, perdónanos cuando manifestamos, Señor, ceguera, cuando nosotros, Señor, cerramos nuestros ojos y volteamos para otro lado. Señor, todos y cada uno de nosotros en algún momento hemos experimentado estar en la oscuridad.
pero tú has sido el que nos das la luz. Nos das la claridad para saber a dónde hay que ir, qué pasos dar. Y la única senda correcta es en Cristo Jesús. Señor, perdónanos porque muchas veces preferimos estar en la oscuridad y no venimos a la luz porque nuestras obras son malas. Obra en nosotros arrepentimiento, sincero arrepentimiento, para que no nos ocultemos más bajo las sombras de la oscuridad, para que podamos reconocer quién eres tú y a qué has venido. Y has venido para salvarnos a nosotros, por la gloria de tu nombre. Te damos gracias por tu hermosa palabra que hoy nos has expuesto. Señor, obra en los corazones. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, luz de nuestras almas. Y en su nombre oramos y decimos amén y amén. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Muy bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y le damos gloria por su palabra en esta tarde. Recuerde que tenemos materiales toda la semana y nos volvemos a ver, si el Señor lo permite, la próxima semana. Gracias a Dios por este tiempo que hemos tenido en su palabra, y gracias a Dios por usted que nos está acompañando a través de esta transmisión. Tenga usted una excelente semana. Dios le bendiga y recuerde, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.